Estás viendo Bueno, el siglo XX tuvo unos papas excepcionales, ¿no? Pío XII fue un papa que le tocó vivir una situación muy difícil, fue un hombre muy incomprendido, un hombre que supo luchar contra regímenes que causaron mucho mal a la humanidad, como el nazismo, por ejemplo. Sin embargo, fue acusado de negligencia, de descuidar su tarea. Sin embargo, documentos oficiales recientes o que han sido publicados recientemente han demostrado que el Papa Pío XII fue un luchador por la defensa de los derechos, sobre todo defensa de los judíos que eran perseguidos por el régimen nazista. Así que la historia pues le está dando la razón y le está dando el puesto justo que se merece. Después Juan XXIII fue, digamos, una sorpresa porque decían que era un papa de transición por su edad y nadie esperaba que tuviera el coraje de convocar un concilio vaticano, como fue el Concilio Vaticano II, que introdujo pues tantas reformas en la Iglesia. Después vino el Papa Pablo VI, que también pues tuvo situaciones muy difíciles de incomprensión, que tuvo una publicación que causó mucho revuelo, pero que ahora en la actualidad pues se está viendo cuán acertada había sido esa publicación. La encíclica Humane Vitae, esa encíclica fue muy criticada, pero ahora en el siglo XXI se le está dando razón al Papa como visionario de lo que está sucediendo y que él previó en esa ocasión. Después vino pues el Papa Juan Pablo I, que duró muy poco, también era el Papa de la Sonrisa. En poco tiempo, en los 33 días que duró su pontificado, dejó una huella muy agradable en la Iglesia. Y luego pues vino el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que tuvo un pontificado largo, de los más largos de los últimos tiempos, 27 años como Papa, que bueno, que también cambió muchas cosas, entre ellas pues el regreso del Oriente a la libertad con la caída del muro de Berlín. Él influyó mucho porque él conoció el comunismo desde dentro, ¿no? Y le tocó luchar contra esa situación de una manera pues, muy, digamos, muy discreta, pero su influencia fue muy reconocida en el cambio pues, que se produjo en el mundo. Muchos pensábamos en esa situación que para que Rusia saliera del comunismo iba a haber una gran matanza, ¿no? Una tragedia enorme, mucha muerte, ¿no? Sucedió de la manera más inesperada, ¿no? Con la caída del muro. Bueno, así es como nosotros, los creyentes, creemos que actúa Dios de la manera más insospechada y de la manera pues, más pacífica. Y después el Papa Juan Pablo II, un Papa intelectual, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, que también ha sido muy incomprendido, pero fue un papa muy valioso, un hombre estudioso, un hombre muy intelectual y bueno, tuvo la valentía de renunciar cuando consideró que sus fuerzas físicas no le permitían seguir adelante. Fue una sorpresa porque hacía siglos que un papa no renunciaba. Renunció, todavía vive y se mantiene al margen, es el Papa emérito y ahí está, dando un testimonio y un ejemplo pues de amor a la Iglesia. Y ahora el Papa Bergoglio, el primer latinoamericano que fue electo Papa y que está al frente de la Iglesia, también con su sorpresa porque el Papa tiene salidas inesperadas, pero confiamos pues en que el Espíritu Santo sigue guiando su Iglesia y Él es el que lo ayuda a él a tener ciertas actitudes que muchas veces son incomprendidas, pero que tienen su razón de ser. Bueno, yo me considero privilegiado porque no solamente fui elegido obispo por el Papa Juan Pablo II, sino que además fui consagrado por él. Éramos 14 sacerdotes de diversas partes del mundo
Entre ellos había 3 latinoamericanos, un peruano, un brasileño y yo. Siempre me han preguntado que por qué. Yo hasta ahora no sé por qué, pero me tocó pues ser ordenado por el Papa Juan Pablo II. Yo fui nombrado, mi nombramiento oficial fue publicado en el Observatorio Romano el 2 de diciembre del año 95. Y entonces a los pocos días el nuncio me llamó, que en esa época pues era el nuncio Oriano Quirici. Me llamó para decirme que preguntaban de Roma si yo estaba dispuesto a ser ordenado por el Papa. Obviamente no iba a decir que no. Claro, acepté con todo lo que significó en carreras, ¿no? Había que arreglar el asunto de la visa, en ese tiempo también había control de cambios, había que buscar la manera de obtener lo necesario para poder viajar, una serie de diligencias que había que realizar para poder viajar y bueno, se realizaron. Yo viajé con mi hermana, fue la única que me acompañó a la ordenación episcopal y llegué a Roma para mandar a hacer la sotana episcopal que tampoco tenía, como dije antes, pues no estaba preparado para eso, comprar la mitra, comprar el báculo, todas esas cosas. Y llegué a Roma el 2 de enero del 96, la ordenación era el 6 de enero y ponía apenas de 3 días, 4 días. Y en esos días pues fue de mucha carrera y mi preparación pues inmediata fue también muy acelerada. Tenía que presentar el juramento ante el prefecto de la Congregación de Obispos y bueno, pasé esos días así muy ocupado. Pero llegó el día de la ordenación y entonces fue grandioso porque San Pedro como templo, como iglesia, como edificación es algo imponente, ¿no? Y mucho más si tú entras en una iglesia en la que vas a ser consagrado obispo y ves como hay miles de personas de todo el mundo que sin conocerte te piden la bendición, sin conocerte te sienten ministro de Dios, sin conocerte te felicitan por haber sido nombrado obispo. Es algo verdaderamente indescriptible y es una emoción que uno conserva, ¿no? El hecho de que estuve solo con mi hermana fue suplido por la presencia de la Iglesia Universal en la Basílica de San Pedro. Había gente, bueno, de todas partes del mundo que por la fe estaban allí. Entonces, es muy satisfactoria. Es algo pues que yo le agradezco a Dios que me haya concedido esa bendición de haber sido ordenado por el Papa Juan Pablo II. Y como después fue declarado santo, yo podría considerarme como reliquia del segundo grado. Así que, en verdad, pues una bendición que Dios me concedió sin merecerla, ¿no? Hasta ahora yo no encuentro una respuesta cuando me preguntan ¿por qué te ordenó el Papa? Porque Dios quiso, no hay otra explicación. Venimos desde Caracas porque el afecto, el cariño, el agradecimiento hacia Monseñor Conde nos indujo a llegar a esta celebración. Queremos felicitarlo a nombre de toda la congregación Siervas de Jesús, cuya residencia principal es en Caracas, y hemos venido a compartir la gran felicidad de sus 50 años de vida sacerdotal. Monseñor Conde, le apreciamos mucho, estamos con usted en las buenas y en las malas, en su enfermedad y en su salud, y cuente siempre con nuestro apoyo espiritual. Le doy gracias a Dios por su vida sacerdotal y episcopal, al Señor que nos ha dado este regalo en Venezuela, de esa trayectoria de su vida sacerdotal que ha llevado. Que el Señor lo siga bendiciendo y le dé muchos años de vida y salud para que siga ayudando a este pueblo de Venezuela. Gracias, Monseñor, por ese servicio hermoso que usted le ha brindado a la iglesia, especialmente a la diócesis de Maracay. Dios le pague por todo su servicio, sobre todo por esa alegría que siempre la ha caracterizado. 50 años se dicen fácil, pero hay que ver. Dios la ha fortalecido en su servicio, que le siga fortaleciendo para el servicio de su iglesia y con esa gran alegría que se lo caracteriza. Una vida dedicada netamente a Dios, a la obra social, a la obra de nuestro Señor Jesús. Y de verdad yo lo felicito porque ese apostolado no es fácil en cualquier situación ni en cualquier circunstancia. De verdad para mí es un honor venir ni siquiera a esta misa, homenaje de sus 50 años. Y es un orgullo para Maracay, un orgullo para el estado de Aragua, para Maracay,
y para todos los feligreses. Y ahora más que la Iglesia Católica ha tenido este empuje con el Papa Juan XXIII, un empuje de obra social, de atención al pobre que lo necesita. De verdad, muchas felicitaciones al Monseñor Conde y bueno, que Dios le siga deparando más vida todavía y un legado extraordinario que estoy segura que a través de su feligresía lo va a tener. Hoy celebramos llenos de alegría 50 años de vida sacerdotal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Conde. Damos gracias a Dios porque es un don de alegría y de servicio en nuestra diócesis. Le pedimos al Señor que bendiga y siga santificando a nuestro obispo en este ministerio episcopal. Y bueno, y todos juntos, pueblo de Dios de Aragua, a compartir con nuestro obispo esta gran fiesta del 50º aniversario de su ordenación sacerdotal. Entonces, bueno, oraciones y bendiciones para toda la comunidad y pidiéndole al Señor que siga iluminando y fortaleciendo a Monseñor Rafael Conde en estos 50 años de vida, de entrega y de servicio a Dios y al pueblo que se le ha encomendado. Bueno, felicitar al Monseñor Rafael Conde en este 50 aniversario del inicio de su vida sacerdotal, una vida dedicada a la religión, a Dios, al pueblo, a todas esas personas que a lo largo de estos 50 años ha llevado a través de la palabra de Dios la reconfort, la sabiduría y la paz que todos los venezolanos necesitamos. Para él nuestra felicitación de parte de todo el Poder Judicial del Estado de Aragua y de parte de mi familia.